Pasamos al octavo punto del orden del día. Pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Rosa María Espiño Castellanos, a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales sobre si considera que se está informando a las personas afectadas por las deudas del ERA de forma comprensible y reconocible sobre las liquidaciones. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. Gracias, presidente. La doy por reproducida. Muchas gracias, señora Espiño. Señora consejera. Bueno, creo que sí. Creo que lo estamos haciendo, no como a mí me gustaría, en el sentido del lenguaje que tenemos que utilizar en la cuestión y en la materia. Precisamente por eso, a las cartas que tienen un lenguaje administrativo, porque no puede ser de otra manera, porque tiene que constar la notificación, que ciertamente, desde mi punto de vista, son de una complejidad bastante elevada, por decirlo de alguna manera, a esas notificaciones de inicio de procedimiento, que me imagino que estará harta de verlas, a cada una de las personas le llegaba una carta firmada por mí, en este caso, que no estoy obligada a utilizar ese lenguaje y que creo que son más entendibles para las personas. Aun así, sabiendo las dificultades de comunicación de este proceso, pues hemos hecho, ya le informé otra vez, reuniones con todos los directores, con todos los equipos territoriales, colgamos incluso en la página del Principado una cuestión de preguntas frecuentes y respuestas, y aun así tenemos a una persona íntegramente dedicada en el ERA a contestar las dudas, las preocupaciones. Pregunté para contestarle a usted y desde el día 11 de octubre han sido 118 las personas que se han desplazado presencialmente al ERA a que le expliquen. En las residencias no hemos tenido muchas preguntas, cosa que a mí particularmente me ha extrañado, porque entiendo que si alguien ha tenido a su familiar en una residencia, desde luego el primer lugar al que iría a preguntar sería a la residencia. Pero bueno, a través de las residencias no ha habido muchas preguntas. Ha habido preguntas y respuestas, tanto en la consejería, pero fundamentalmente en el ERA. Y le puedo asegurar que hicimos mucho esfuerzo para escribir lo mínimo que fuera imprescindible escribir desde el punto de vista de un proceso administrativo complejo y que va a acabar en una devolución de ingresos, con lo cual no podemos fallar en la comunicación. Yo entiendo, porque hay personas que me han llamado a mí directamente, porque las conozco, y me decían, pues explícame qué queréis decir con esto. Lo entiendo, pero siempre, desde luego, han tenido toda nuestra disposición personal para explicarle en grupo o como fuera. También por eso nos reunimos con la plataforma de personas afectadas, intentando explicar al mínimo detalle exactamente esta cuestión. Gracias, señora Espiño. Gracias, presidente. Pues, hombre, lo primero, mire, le agradezco la empatía, al menos para reconocer que de alguna manera resulta bastante complejo. Las personas afectadas, yo le hago esta pregunta porque las personas afectadas con las que he tenido contacto creen que no, que desde luego no es comprensible ni reconocible, y yo tras ver las notificaciones, pues desde luego que lo comparto. También hay que partir de que hay que ponerse en el contexto pues del estrés que producen estas cartas a personas a las que se les reclamaron unas cantidades muy significativas que incluso, vamos, y hay bastantes ejemplos, hasta el punto de vender sus propias viviendas para abonarlas. Entonces, ustedes envían una primera notificación en la que anuncian que se va a proceder a la revisión, que es fácilmente comprensible, y luego viene la segunda carta en donde ya realizan unos cálculos sobre la capacidad económica y ponen pues, un año como año de referencia, ¿no?, para la persona usuaria. Y claro, la tabla que ofrecen es una tabla, es esto, ¿no?, es este folio, en donde pues
solamente, o sea, bueno, ya en los enunciados de CEF, PAN, precio público, precio copago, o sea, ya se hace bastante incomprensible. Pero, aparte del todo, el copago que sacan, que extraen, pues me imagino, lógicamente, de los cálculos y los datos que tienen de la persona, pues sale con un copago al mes, pues bueno, en este caso, bueno, como X, ¿no? Y que se pone al mes. Todo esto, para hacer reclamaciones o alegaciones, no reclamaciones, sino alegar, ¿no?, una disconformidad o algún tipo de valoración que ellos perciban que pudiera no haber sido tenida en cuenta, tienen un plazo de tiempo limitado, tienen un plazo de 10 días, como manda el proceso administrativo. Y, lógicamente, si no conocen qué es lo que en realidad se les está aplicando, la primera pregunta, además, que a ellos les viene es decir, pero en realidad, ¿qué es lo que debo o qué es lo que me pueden devolver? ¿No? Una cantidad concreta. Ya no voy tanto al lenguaje técnico, que, como bien dice, señala, es propio del procedimiento administrativo y que difícilmente la Administración puede salirse de él, ¿no? Pero sí que hubo, en la vez anterior, antes de la aprobación de la ley, cuando realmente hacían las liquidaciones, sí se hacían unas notificaciones que, dentro de todo lo que tenía la resolución y el proceso administrativo, se contemplaban unas tablas en donde se detallaba mes por mes, incluso la cifra total y en qué meses repercutía el copago, de qué manera y de qué modo, ¿no? De esta forma, desde luego, es una opacidad y también truncar un derecho al poder alegar algo sobre lo que no tienes conocimiento. Y yo le pediría que, por favor, pudieran. Otro agravio que me parece es que, lógicamente, las personas, sí es cierto que pusieron disponibilidad tanto en los centros residenciales como en las oficinas aquí en Oviedo, pero que no deja de ser un agravio porque son horarios laborales en los que se está, pues, laborables para todo el mundo, en los que las personas tienen que costearse o bien el trasladarse aquí o bien trasladarse a un centro, y creo que no tienen, el por qué sufrir este coste, ¿no?, para traducir simplemente una notificación de la Administración, después de las notificaciones que llevan y, como le decía, porque con anterioridad se hicieron muchísimo más claras y muchísimo más nítidas. Y sí le pediría que, en la medida de lo posible, aprovechando esta intervención, que sé que es una pregunta, y dado que estamos en pleno proceso ahora mismo precisamente de estas notificaciones, pues que de alguna manera se encarecieran en discernir, en trasladar mayor aportación de datos a las personas afectadas, pues lo primero para que puedan dormir tranquilas y para que entiendan perfectamente qué es lo que en realidad les está notificando la Administración. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Recojo la recomendación. Entiendo que llamar por teléfono no tiene que resultar tan complicado, y luego lo que podemos es plantear que la respuesta esté lo más cercana posible, es decir, no hacer que nadie tenga que desplazarse. Yo lo que he dicho he preguntado hoy, y lo que me han dicho es que desde el 11 de octubre 118 personas se han trasladado directamente, ¿no? Pero si observamos que alguien tiene dificultad para esa cuestión, desde luego sí, buscar la cercanía de la respuesta. Vamos a ver, lo que está claro es que el esfuerzo que hemos hecho es para llegar a que todo el mundo entienda qué le estamos diciendo. Es decir, si no lo hemos conseguido porque resulta que este lenguaje administrativo es tan incomprensible, desde luego no tenemos ningún interés que a nadie le transcurra el plazo y que no nos alegue si nos tiene algo que alegar, desde luego. Es decir, no hemos hecho, y creo que ha sido un proceso que ya ha implicado muchísimo sufrimiento para que encima a última hora lo hagamos mal. Yo, por ejemplo, un elemento que me llama la atención es el número tan elevado
de personas de las que no tenemos ningún contacto, que vamos a tener que hacer una comunicación al BOE. Eso me preocupa porque me parece que, bueno, que no todo el mundo estamos mirando en el BOE a ver si sale nuestro nombre, ni muchísimo menos, y eso sí que es un problema que no sabemos cómo resolver, porque tenemos que tener la garantía de que ha estado publicado, cuando no hay nadie que aparezca como ni persona de contacto prácticamente. Bueno, puede tener que ver con el número de personas solas que llegaron a las residencias y que puede ser más elevado del que yo inicialmente, por ejemplo, intuía. A mí me parece una barbaridad el número de notificaciones que vamos a mandar, por ejemplo, al BOE y al BOPA. Pero he dicho, oye, ¿pero estáis seguros que no hay ningún contacto, que no? Y tengo que decir, no nos queda otra alternativa. Y tengo que decir, el llamar por teléfono, hombre, entiendo que nadie tenga tanta dificultad como para llamar por teléfono, desde luego, y preguntar, porque desde luego nuestro ánimo está el hacer esto. Pues lo que decimos, hay personas que no les hemos pedido autorización porque ya la teníamos, esas personas ya tienen la comunicación, y yo estoy leyendo aquí, el informe es 15 días, conceder un plazo 15, no 10. Bueno, no, porque lo estaba leyendo aquí. No sé, en la medida que estemos a tiempo de reordenar algunas cuestiones, desde luego nuestra colaboración para eso va a ser total. A mí, por ejemplo, me ha extrañado que las residencias no sean un lugar, las trabajadoras sociales de las residencias y las directoras o directores no sean un lugar a donde han llegado preguntas. Me extraña porque tengo que decir, para mí sería mucho más cercano donde has tenido a tu familiar, oye, me llegó esta carta, que no, si eres de otro lugar distinto, tener que venir ahí a Arzobispo Guisasola. Bueno, pero se han desplazado 118 personas. Gracias.